Una boda otavaleña en Ilumán. Pucará de Ilumán, casa de don José Antonio Morán. Familiares y amigos trabajan entusiastamente en la ampliación de la casa. El hijo de don José se casa mañana y, según la tradición, la ceremonia no se puede efectuar si no está lista la vivienda que ocupará. Es el día de la boda. En el patio se instala la mesa donde se oficiará el palabreo y la puesta del rosario, rito central de la boda otavaleña. José Maneque Chuango, afamado maestro de palabreo, presidirá la ceremonia. El novio es Jaime César Morán Córdoba y la novia Luzmila Díaz. María Manuela Morán es la madrina y asistirá al oficiante. El rosario que se coloca en el cuello de ambos novios tiene cuentas de coral y de cobre, monedas antiguas y un crucifijo de plata. Probablemente en tiempos prehispánicos la boda era una ceremonia similar a esta, y aún hoy los otavaleños se consideran legalmente casados después de la puesta del rosario. Las flores previamente deshojadas se convierten en elemento central del rito de purificación de los desposados. Rito que alcanzará a todos los presentes. Jesús bendición del Padre, Jesús bendición del Padre, Jesús bendición del Padre, nombre del Padre, La chicha de maíz, bendecida por el maestro de palabreo, recibirá el aliento del novio y será bebida por la novia.
Ya. Oke. Macawa pangin. También la novia retribuirá su aliento vital. 자신함이 우리 방개지 이 시간이 때문에 그 방에나 조작이 되는 방에서 지나고 때문에 방에 어르시 Jesus been descended by Jesus been descended Jesus been descended iya kunai kajaji kajaji kunai kajaji kunai Los padres y los parientes más directos dan su bendición y sus consejos a los recién casados. La ceremonia termina. En la noche será la fiesta. La danza es animada con chicha y aguardiente. Se comerá mote y mazamorra con cuy. Al final del día, los padrinos llevarán a los novios a su cuarto y los encerrarán con llave. Existe una nueva familia otavaleña y el orgullo por la tradición continúa. Turismo Taita Imbabura. La aventura te espera.